Estoy grabando. Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, ya lo saben, lo pueden ver en el título. Vamos a tocar hoy uno de los temas más polémicos que existen dentro del desarrollo actual del sistema económico. Y es que es de esos temas incómodos que muchas veces la gente prefiere no tocar o que cuando los toca lo hace de una manera superficial, ¿no? Seguramente han escuchado ya un poquito de este tema a través de autores como Robert Kiyosaki y la conocida carrera de la rata, pero al final del día Kiyosaki no aborda el empleo como un problema estructural, sino que lo toma únicamente como una forma de diferenciar lo que es un consumo inteligente de un consumo negligente. El día de hoy te voy a platicar acerca de lo que es la fragilidad del empleo. Y quiero comenzar comentándote un poquito de por qué estoy haciendo esta plática, ¿no? Como ustedes saben, pues ahorita muchas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se están yendo a paro debido a que la misma pues tiene atrasos de más de 9 meses en los pagos de sus trabajadores y hay trabajadores que están ganando sueldos de 15 pesos, bueno, recibiendo cheques de 15 pesos, etcétera, ¿no? Entonces por ahí yo comentaba este aspecto en mis redes sociales y algunos profesores de la facultad me llegaron a decir que hiciéramos una demanda, no sé qué. La realidad es que aquí me parece un poco de empirismo ingenuo, porque al final del día, a pesar de que son los medios idóneos y son los medios que la legislación nos ha otorgado, cualquier persona sabe que realmente toma muchísimo tiempo llevar a cabo una demanda laboral. O sea, un juicio de lo laboral llega a tomarte hasta 5 o 10 años, ¿no? Aquí en México. Entonces, digo, ya tienen 9 meses de retraso, estás en una situación de pandemia, solamente hay agravantes. Y eso es algo que muchas veces no consideramos, ¿no? Se dice que se está abriendo un espacio empático, solidario, bla, bla, bla. Y por ahí me dijeron, ¿no? Te presto mi cédula, tú litígalo. Gente, yo soy tesista y no tengo especialidad en el derecho laboral. Yo tengo temas con la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, algunos aspectos de derecho mercantil, derecho fiscal, como seguramente sabrán, pero el laboral no es mi fuerte y en este sentido pues considero que sería una falta de ética tomar un asunto y proteger un derecho de alguien para lo que no estoy capacitado, ¿no? Creo que ética profesional también implica reconocer tus propios límites y decir, ¿sabes qué? Pues este no es mi mole, sencillísimo. Entonces, para el caso, creo que un buen comentario que sí me llevé al respecto es que tenemos que aportar y tenemos la obligación, aquellos que contamos con cierto grado de conciencia, de difundir esta información. Al día de hoy lo que está sucediendo con estos trabajadores de la UNAM es súper sencillo, porque inclusive dentro del empirismo ingenuo, mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que lo que tú necesitas es una demanda. Güey, ¿cuándo vas a demandar tú como empleado al patrón en medio de una pandemia? Digo, las repercusiones existen, ¿no? Tú metes la demanda y el día de mañana te despiden de forma injustificada y te vas a tomar otros 3, otros 4 años en que te paguen, no en que te reinserten, en que te paguen tu liquidación, ¿no? O sea, de verdad creo que eso es algo con lo que tenemos que romper. El mundo de la teoría es maravilloso. Y bueno, ya vamos a empezar a entrar con la plática, con la parte fuerte de la plática. Por favor, compartan este video. Este es uno de esos videos que de verdad cualquier persona joven debería de ver, porque sucede que a nivel sistémico es muy común que nosotros estemos buscando empleo. O sea, tú pregúntale a cualquier persona que está en la universidad por qué va a la universidad y muchas personas, más que ir por un sentido de vocación, más que ir por una cuestión en la que ellos están pretendiendo eh, cambiar el mundo o dedicarse a lo que les apasiona, están ahí por el dinero. Están ahí por el objetivo de generar un sustento. Y es que al final, dentro de lo que se conoce como capitalismo, pues sabemos que se dice por ahí, ¿no? O sea, un ser humano que no produce dinero, pues al final del día no es tan válido. E inclusive, por ejemplo, dentro de la sociedad de consumo, ¿cómo se mide nuestra valoración? O sea, ¿cómo sabemos cuánto valgo yo como persona? ¿Cuánto vales tú como persona? En un estándar superficial lo sabemos por lo que consumimos.
Por eso la gente compra Starbucks, por eso la gente compra iPhone, más allá del sistema operativo, más allá del sabor del café. Hay personas que están comprando y consumiendo estas marcas sencillamente por el hecho de que los hacen parecer más ricos, ¿no? Y al final es un sinsentido porque los compran a crédito inclusive. O sea, acuérdense que cuando usamos el crédito hay que usarlo de preferencia para adquirir pasivos, para comprar tiempo, ¿ok? Entonces voy a comenzar ya con esta plática y me gusta mucho este tema porque la realidad es que ahorita los trabajadores de la UNAM se encuentran en una situación en la que su fragilidad es evidente. Creo que uno de los grandes mecanismos, una de las grandes construcciones que tiene el sistema contemporáneo es el hecho de que no nos damos cuenta de que como empleados somos frágiles. Es una de las grandes mentiras que nos vendieron. Mucha gente piensa que cuando es empleado tiene seguro su sueldo y en realidad tiene seguras tres cosas, ¿no? Me gusta mucho este chistecillo que dice, un empleado tiene seguras tres cosas. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuándo se lo van a pagar? Y dónde se sienta o su horario, ¿no? O sea, estas tres son las que tiene seguras. Fuera de eso, como inclusive ustedes recordarán que lo tuvimos en una plática con Linette Estrada, que ella sí es abogada laboralista, por cierto, y ella misma nos dijo, se dice que inclusive el único derecho que tiene el trabajador es el de la renuncia. ¿Por qué? Porque el resto de derechos, aunque existen dentro de la legislación laboral y dentro de la Carta Magna, la Constitución, el artículo 123, que por cierto, la Constitución mexicana de 1910 fue la primera de corte social a nivel global, pero nunca se aplicó. O sea, es una constitución hermosa. Cuando tú la lees te das cuenta de que si eso se aplicara más allá de lo que dice la letra, pues posiblemente nos iría mucho mejor como país. Pero no sucede. Entonces, seamos pragmáticos, ¿no? Y bueno, el punto aquí es el siguiente. Tenemos que darnos cuenta de la situación de fragilidad inherente al empleo. Porque normalmente todo el sistema está construido para que busquemos un empleo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el ir a la escuela. Espérame tantito. Ir a la escuela, pues básicamente es que personas que están en un escalón superior a ti te enseñan a seguir ciertas órdenes, ¿no? ¿Y la escuela qué es lo que nos enseña? Claro que sí nos da un cúmulo de conocimientos generales y eso se agradece, pero también nos enseñan a tener aberración por los errores, ¿no? O sea, nunca he visto a una persona que esté feliz de reprobar, nunca en la vida, porque asociamos los errores con aspectos negativos, pero la realidad es que allá afuera no te van a pagar por no equivocarte. Te van a pagar por el hecho de que tú aprendas a solucionar errores, a veces propios, a veces ajenos. O sea, allá en la vida profesional no tienes, ¿cómo se dice? Ah, es cierto, me corrige aquí Garmar Lewis Bro, que la Constitución es de 1917, no de 1910. Discúlpenme, se me fue. Esto es lo que les digo, o sea, los errores son humanos, suceden, ¿no? Y allá afuera en la vida, por ejemplo, el dato, o sea, el dato teórico de tener correcto esto o aquello, no tiene tanta relevancia como el hecho de que puedas solucionar un problema X, un problema Y, ¿ok? Dentro del ámbito del derecho, por ejemplo, están los codigueros, que son gente que yo admiro muchísimo por su capacidad para la memoria, que se saben de memoria los artículos del Código Civil, del Código Penal, de la Constitución, de lo que tú les preguntes, se saben el artículo de memoria. Y eso es algo que te impacta en un primer momento, ¿no? Pero la realidad es que dentro de la práctica jurídica no importa tanto si te sabes el artículo como si lo entiendes, como si lo puedes aplicar de la manera correcta, fundamentar, etcétera, etcétera, ¿ok? Fundamentar y motivar. Entonces volvamos con el tema de la fragilidad del empleado. El sistema nos enseña a creer en que existen personas que son superiores y que tenemos que obedecerlos, ¿no? Si se fijan, es muy raro el profesor que cuando un alumno le pregunta de buena fe distintas cuestiones, se lo toma bien. Normalmente lo toman como que tú, siendo joven, estás desafiando al poder establecido, ¿no?
o al status quo o lo que sea. O sea, se lo suelen tomar a mal cuando tú realmente estás cuestionando. Y es que algo bien sano que tenemos que entender es el escepticismo empírico. ¿Qué es el escepticismo empírico? Que no tomemos las cosas como nos las dan, tal como si fueran verdades absolutas. O sea, si yo les digo el día de hoy que la mejor fórmula para invertir es A, lo que ustedes tendrían que hacer es investigar si la fórmula realmente les sirve, y si no, hacer las modificaciones pertinentes. Esto es un problema que también encontramos en el mundo de las inversiones, ¿no? Se nos dan distintas verdades, distintos gurús, distintos influencers salen a decir invierte en esto, invierte en aquello, y también no solo salen, ¿no? Sino que también hay gente que motu propio va y les dice, oye, ¿en qué me recomiendas invertir? Y nunca se preguntan el motivo por el cual, por ejemplo, la diversificación quizá no sea para ti. O el motivo por el cual puede ser que sea mejor ganar en CETES un 4% de rendimiento anual a tener ahorita una pérdida del 15% en tu portafolios. Pero todo el mundo se fue a la bolsa cuando les dijeron que CETES iba a pagar menos que la inflación. Y es cierto. O sea, actualmente CETES está pagando un poquito menos que el valor de la inflación. Pero tienes que preguntarte, si no estás capacitado, capacitada realmente para gestionar el riesgo, para entender el riesgo, pues en vez de ganar, en vez de perder, mejor dicho, frente a la inflación, un valor, por ejemplo, del 1%, vas a estar perdiendo en tu portafolio un 15, un 20, un 30, un 40%, dependiendo de qué tan mal te haya ido ahorita que están las correcciones en la bolsa, ¿no? Y también en el mundo de los criptoactivos. Eso es algo que no te dicen, y no tienen por qué decírtelo, porque es tu obligación como inversionista comenzar a considerarlo. Pero volvamos con el empleo. Nos dicen, búscate un empleo. Un empleo es seguro, es un ingreso que vas a percibir de manera periódica, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que sí, es un ingreso que vamos a percibir de forma periódica, que ya está fijado, que no puede cambiar al arbitrio, a menos que, por ejemplo, seas un comisionista, en el caso de empleos que son de ventas, de mercadeo, etcétera. Ahí sí puede cambiar, obviamente, pero inclusive ahí mantienes un sueldo fijo, ¿no? Un sueldo base y el resto va sobre las comisiones. Y aquí lo peligroso no está en el empleo en sí, sino en la ausencia de otras fuentes de ingreso y en cómo piensa la gente que se emplea. Mucho cuidado con este aspecto porque el uso de las palabras es importante. Las personas que normalmente entran en la definición de empleado genérico, es decir, aquellos que creen que su empleo es seguro, que nunca los van a despedir, etcétera, etcétera, el día de mañana cuando los despiden, tienen un problemota y ese problemota es que posiblemente debido a la ausencia de formación financiera en México, ya deben la quincena. Ya se la gastaron en la tarjeta de crédito, a meses sin intereses, no han pagado, no tienen un fondo de emergencias. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer un fondo de emergencias si ya tengo un ingreso periódico seguro? Esta es la forma en la que muchas personas piensan. No está mal tener un empleo, ¿eh? Y ojo con esto, la plática de hoy es la fragilidad del empleado. O sea, lo que mi objetivo hoy es que si tú estás como empleado, si conoces a alguien que es empleado, le hagas ver que está en una situación frágil, aunque no lo haya visto, y que tome ciertas medidas que te voy a dictar posteriormente hacia la conclusión de la plática de hoy, que le ayudarán a reducir esa fragilidad, a gestionarla, ¿no? Nuevamente todo en la vida tiene que ver con la gestión de los riesgos que asumimos. Y el primer paso, estrictamente hablando de riesgos, es entender que el riesgo existe. Si tú eres un empleado de gobierno, piensas que no te pueden correr porque tienes plaza y el día de mañana te corren, güey, estás en un problemota. Si tú eres un empleado de la industria privada y dices, no me pueden correr porque soy indispensable para la empresa y el día de mañana te corren, también te metiste en un super problema. Y ese super problema es que la justicia tarda muchísimo. O sea, una demanda en las juntas de conciliación y arbitraje, tiempo estándar te va a llevar 3 a 5 años de resolución. Tienes que pagar el abogado también. Y aparte, la legislación laboral dice que solo te pueden pagar hasta un año de salarios caídos. Entonces vas a litigar durante 5 años para que te paguen solamente un año de salarios caídos.
¿Entiendes la simetría negativa en la que te estás situando? También, por ejemplo, hay que tener cuidado con el avance que están teniendo las tecnologías al día de hoy. Ya la sistematización dentro del futuro va a eliminar probablemente muchos más empleos de los que pueda generar. Y aquí tienes que tener mucho cuidado, porque si tú estás dentro de uno de estos empleos que están corriendo peligro, que tienen algún problema, pues deberías de considerar una capacitación en un área diferente. No, no estoy diciendo que el cambio va a pasar de manera brusca en 2 años, en 3 años, no. Y menos en México. O sea, en México yo creo que nos va a tomar un buen rato, unos 10 años quizá. Pero la realidad es que está llamando a la puerta. Y si tú lo ignoras, si tú no te das cuenta de esto, el día de mañana en que toque a tu puerta, tú no vas a tener ninguna preparación, te va a agarrar, ¿cómo se dice? Te va a agarrar desprevenido, desprevenida, y te vas a caer así. Otro problema que tienen los empleados, y estoy hablando del empleado genérico, ojo con esto, es el problema de la autoexplotación. Vivimos en una sociedad en la que tenemos tanto miedo de que se nos despida, de que la competencia laboral está muy fuerte, que no sabemos poner límites, que no sabemos reconocer nuestro valor, nuestra valía como empleados, ¿no? Este es un clásico, o sea, que te dicen, ¿sabes qué? Pues salte tú porque hay muchos esperando. Y la realidad es que sí hay muchos esperando, ¿no? Hay mucha gente esperando por tu lugar. Pero no todos ellos se van a capacitar o lo van a realizar de la misma forma que tú lo haces. Y mucha gente habla de cómo sus jefes, de cómo sus patrones abusan del poder que tienen, ¿no? Y este es un poder económico y esto es algo que se vio agravado dentro de la pandemia por COVID-19. Seguramente a ustedes les suena, ¿no? Que les decían, pues es que nada más estás en tu casa. O sea, ahora en vez de trabajar de las 8 a las 6 de la tarde, pues trabájame de 8 a 8 porque estás en tu casa. Y no sucedió solamente con los patrones, cuidado, sucedió también con los profesores de distintas facultades, que también hubo por ahí algunos paros y algunos movimientos de que los profesores, pues nada empáticos de la situación que se está viviendo, porque justamente replicas, o sea, la universidad es algo que te enseña a replicar más arriba, cuando tengas un trabajo, el mismo sistema. Vas más o menos la misma cantidad de horas de las que vas a cubrir en un trabajo de 8 horas y normalmente le vas a hacer caso al profesor. Te deja tarea, te pide atención, estás sentado en una silla y lo que vale es estar sentado, ¿no? O sea, aquí en México de verdad tenemos un problema bien grave con lo que se conoce como la hora nalga. ¿Qué es la hora nalga? Es cuando te están pagando por hacer nada. O sea, tú le dices, oye jefe, ya terminé, ¿me puedo ir temprano? No, no puedes porque mi sueldo, el sueldo que yo te estoy pagando, cubre hasta esta hora, ¿no? Te quedas. Y es como, oiga, pero no tengo nada que hacer. No me importa, te quedas. O sea, literal hay gente que piensa así, que en vez de ver las cosas en términos de productividad y volvemos a la pelea eterna entre calidad y cantidad, solamente piensa que quiere ver a sus empleados por los que les está pagando. Acuérdense que el dinero cuando se mete a las relaciones humanas tiende a generar una distorsión del poder. Pero bueno, solo quiere ver a estas personas sentadas. Aunque no estén haciendo nada, las quiere ver porque siente que si no las ve presencialmente ahí, no están desquitando su sueldo. Triste realidad en la que vivimos, ¿no? Y aquí lo triste es que no sepas, que no aprendas a ponerle límites a tus jefes. Por ejemplo, un límite así que yo tengo es que yo no contesto llamadas, ni correos, ni nada en fines de semana. No lo hago. O sea, el sábado pasado me mandaron un mensajito de algo del trabajo y me dijeron, oye, que no sé qué. Pues no lo contesto. ¿Cuándo lo contesté? El lunes en punto de las 9 de la mañana. Porque todavía como a las 8 que me conecté, me manda mensaje mi jefe, pero pues mi horario es a las 9, ¿no? Entonces a las 9 en punto ya le dije, ya estoy revisando este asunto, ¿no? Es importante poner estos límites claros. Porque si no los ponemos nosotros, no podemos esperar que alguien más los vaya a poner por nosotros. Y no siempre se trata del jefe tóxico. O sea, de verdad, aprendan a cortar con estas relaciones malsanas y a defender sus recursos.
sus recursos valiosos, y me refiero a su estabilidad emocional, su estabilidad económica, su tiempo, que es su recurso más valioso, por cierto. O sea, aprendan a defenderlos, porque si ustedes no los defienden, nadie más los va a estar defendiendo por ustedes y vas a terminar viviendo una vida que otra gente escogió para ti. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas terminar por una cuestión de omisión constante, viviendo una vida que otra gente está eligiendo por ti porque tú no les puedes decir, ya basta? No lo hagas. Acuérdense por favor de compartir este video para que llegue a más personas, sobre todo a la gente joven, que son los que muchas veces tienen esa ilusión de conseguir un empleo y que son los más vulnerables, ¿no? A esta realidad de que te pago con conocimiento, eso es algo que se da muchísimo en el ámbito jurídico, distintas cuestiones. De verdad, este es un video que les puede ayudar muchísimo a pelearse con esa concepción. Porque si nosotros no nos cuestionamos respecto del sistema, y esto se llama gregarismo, el gregarismo es cuando tú replicas las actitudes que tienen las demás personas solamente porque todos lo hacen. Una forma más práctica de limitar el gregarismo es cuando la gente te dice, oye, si Jorgito se tira del puente, ¿tú también te tiras del puente? Y dices, no, yo no, que no sé qué. Pero la realidad es que sí, porque pasa en la vida. Cuestiónate tus hábitos de consumo. ¿Son tuyos? ¿Quién te los puso aquí? ¿Cuáles son tus aspiraciones económicas en la vida y por qué las tienes? De verdad, cuestiónense eso. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que un empleo era seguro y por qué le compraste esa mentira? Porque está bien, o sea, si tú tienes un empleo seguro, y por ejemplo es algo que yo discuto mucho, yo en mi primer empleo la realidad es que sí me negreaban, no estaba dado de alta en el seguro, trabajaba mucho, o sea, para hacer un empleo de medio tiempo trabajaba 6 7 horas. ¿Cuál medio tiempo, no? Eh, y sin embargo, aprendí de eso y para mis posteriores relaciones laborales fui súper claro. Les dije, ¿sabes qué? Quiero que me des de alta en el seguro social, lo estoy revisando, quiero que me pagues esto, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a justificar nuestro valor en este sentido, de verdad. O sea, eh, hay que tener cuidado con ese aspecto. A ver, me dicen en los comentarios, Ramírez Reyes, una de las frases que más tengo en la mente es lucha por tus sueños o alguien más te contratará para luchar por los suyos. Es una buena frase de motivación para emprendedores, pero la realidad es que creo que va un poquito sesgada porque como que dice, ¿sabes qué? Entonces los empleados están acá, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo considero que empleado, autoempleado, dueño de un negocio, inversionista, todos están en el mismo nivel, porque al final del día solo se trata de una forma de obtener ingresos. Y hay gente que de verdad, esto es subjetivo, ¿no? Hay personas que, pues literalmente nacieron para ser empleadas. O sea, y no me refiero a una cuestión de denostar, ¿no? Porque nos ha pasado muchísimo con la página que dicen, ay, por eso eres Godínez, son cosas, o sea, comentarios despectivos que al final del día no tienen nada de punto. eh, pero pues hay gente que disfruta mucho un empleo, por ejemplo, en la burocracia. A mí me gusta ser empleado, pero dentro de la iniciativa privada. Nunca tocaría una rama del gobierno, ni con un palo la tocaría. Y me han llegado ofertas y siempre las he rechazado porque no me gusta la forma en la que opera el gobierno, la iniciativa pública. O sea, creo que aquí sí hay que hacer una distinción. O sea, no es que por ser emprendedor tú seas mejor. Realmente es que económicamente, posiblemente, si triunfas, te irá mejor por el tema de la gestión de riesgos. Porque de 10 empresas que comienzan, solamente dos terminan después de 5 años, ¿no? O sea, ahí está la relación riesgo-recompensa, pero eso no implica que tú estés en un nivel superior a un empleado o que el hecho de contratar a alguien pues lo convierta en alguien inferior a ti. Porque al final del día, y es, ojo con cuando ustedes vayan a negociar un sueldo, cuando vayan a negociar una posición dentro de una empresa, no vayan con la actitud de, ay, ¿me puedes dar trabajo? O sea, no. Acuérdense que es una relación igual. La empresa está buscando a alguien que sepa hacer lo que tú sabes hacer y tú estás buscando a alguien que te pague por hacer lo que sabes hacer. Es un ganar-ganar, la relación tiene que estar equilibrada, porque si tú vas en una dinámica de, por favor, dame sueldo, pues probablemente te van a pasar por encima tus derechos. O sea, empodérense también desde el punto de vista que corresponde al empleado. O
O sea, un empleado valioso lo sabe. A ver, Yoshira Pigo nos dice, a mí me pasó hace un año justo en home office, renuncié porque la carga y el horario era demasiado. Pues sí, o sea, y al final es eso. O sea, creo que, pues lo que les decía del INEP, ¿no? La renuncia es nuestro único derecho. Mucho cuidado con ese aspecto. Finalmente, creo que otro tema que aquí tiene que ver con la universidad y todo eso, pues es el del título, ¿no? También es un tema polémico. Miren, yo no soy fan de la tecnocracia ni de la meritocracia. Entonces yo les comparto que para mí un título no es indispensable para triunfar en la vida. Claro que es una herramienta muy útil al día de hoy. O sea, al día de hoy un título podría hacer una diferencia significativa en las aspiraciones económicas de la gente. Pero la realidad es que esa diferencia significativa se va reduciendo de forma gradual, porque cada vez hay más universidades y cada vez hay mayor oferta laboral, ¿no? O sea, más gente graduada sale de distintos tipos de universidades y quizá aquí la solución esté en el prestigio de alguna universidad, pero ni siquiera así. Entonces, creo que más que importar el título, lo que te debería de importar es adquirir las capacidades que vienen con el título. Porque hay gente que se gradúa y pues cursó con puro profe Barco y pues tiene el título, tiene inclusive el magna, el summa cum laude y pues no, no jala, ¿no? No carbura este asunto. Esa es una de las cosas que me gustaba mucho de la UNAM, que tú puedes elegir tu formación. O sea, puedes tomar con los mejores profesores o con los más barcos, ¿no? Hay de todo en la plantilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy hablando de la Facultad de Derecho, que es el ramo que conozco. Pero bueno, o sea, realmente creo que también eso, o sea, pensar que porque tienes un título eres superior y eres un ser intelectual y non plus ultra, güey, claro que no. De hecho, a la vida generalmente, al mercado de valores, por ejemplo, no le importa si tienes un título. Al mercado de valores no le importa si yo, no sé, no soy titulado de economía, si yo no soy titulado de la carrera de finanzas, de la carrera de banca, de la escuela bancaria comercial. Eso no le importa. O sea, le importan los resultados y punto. Y la vida funciona a veces generalmente así. O sea, más que importar el título, importa tu capacidad para la resolución de problemas. Entonces, el título es una herramienta útil, claro que sí. La maestría, los doctorados también lo son. Pero a ver, les voy a decir de una vez. Hacia la crisis de las hipotecas, me parece, no me acuerdo bien del dato, pero dos premios, dos personas que compartían el premio Nobel, terminaron quebrando un fondo de inversiones de billones de dólares. Entonces, si dos personas que tenían un Nobel de Economía quebraron un fondo de billones de dólares, pues, ¿qué puedes esperar de una licenciatura, no? O sea, realmente creo que aquí hay que ser pragmáticos. No importa tanto el título, sino las capacidades con las que cuentes. Y es que eso es cierto. O sea, al final del día, hacer dinero no es algo complicado. Creo que se volvió complicado porque nosotros nos tragamos las mentiras o nos compramos esas percepciones del ego, de que quizá vender es malo, de que quizá hacer negocios es para gente que no tiene título, como los memes estos que pasan, ¿no? De que dicen, ay, el señor de las carnitas y ponen una camioneta y ponen el doctorado y ponen un Volkswagen, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender que así funciona la vida y es bonito y está bien. O sea, si tú como persona titulada, y esta es una discusión que yo he tenido con muchos de mis amigos de la facultad, que ellos ya tienen título, por cierto, y están buscando empleo, yo le digo, pues es que no percibes ingresos ahorita porque no quieres. Perfectamente podrías ofrecer consultas, podrías autopublicar un libro de un tema jurídico que te guste, de un tema que te guste, una novela, no lo sé. Realmente ya vamos ahorita hacia la parte en la que vamos a subsanar esta fragilidad del empleo. Realmente me parece impresionante que al día de hoy tanta gente se queje de la ausencia de oportunidades, siendo que es una época en la que las oportunidades existen en, en muchísima cantidad. Como se los digo aquí desde Goin Financiero, ¿no? O sea, la neta es que quien quiera aprender aquí puede aprender. Está el canal de YouTube, está el blog, está el grupo. O sea, tienes muchísimos canales para estar aprendiendo. Está el Twitter, por ejemplo, también, el Instagram para recursos más didácticos. Vayan y síganos, por cierto. Eh, pero si tú no quieres aprender,
pues yo no puedo hacer nada por ti, porque por mucho contenido que suba, si tú no quieres aprender, si tú no quieres poner de tu voluntad, si tú no quieres esforzarte, pues ¿qué puedo hacer yo? Si no has obtenido un empleo y entonces, pues no haces nada, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer si no has obtenido un empleo aún? Pues centrar tus esfuerzos primero en mejorar tu currículum, en mejorar tus habilidades, en tener más capacidades y también, ¿por qué no?, en comenzar a generar otras fuentes de ingresos. Porque, o sea, una cosa es que tú digas, no estoy ganando dinero y otra cosa es decir, no estoy ganando dinero porque solo quiero ganar dinero a través de un empleo. Porque aquí el que se está cerrando las puertas cuando solo busca un empleo eres tú. Las oportunidades existen y son amplísimas. O sea, por ejemplo, mi hermana ahorita está vendiendo fundas para celular y así está generando un ingreso. O sea, ¿quién le dijo, oye, no sé qué, que no sé cuál? Nadie le dijo que las vendiera. Ella dijo, ¿sabes qué? Quiero ganar un poquito más de dinero. Pues empezó a vender fundas de celular. Punto. O sea, quizá no es el empleo soñado, quizá es algo que le gusta, no lo sé. Pero ahí está, el esfuerzo existe. Y mientras tú tengas la capacidad de esforzarte, o sea, me gusta mucho esa frase que dice, la definición de locura es intentar lo mismo y esperar algo distinto, ¿no? Si ya te diste cuenta que por la recesión económica no te están contratando, y ojo que se viene una recesión económica bien bonita, terminando este tema de la pandemia por coronavirus, cuando acaben los estímulos artificiales que nos dieron desde Estados Unidos y que aquí llegan vía remesa, cuando se acabe eso, vamos a tener una recesión económica bonita. Y aquí es probable que quizá no encuentres empleo no por tu capacidad, sino por el contexto. Y también analiza eso. Tú no vales lo que tu empleo. Hay un libro que se llama Utopía para Realistas de Rutger Bergman, me parece que es el autor. Y hay una frase que me encanta en la que dice que despedir a un hombre es algo muy grave. Porque normalmente los seres humanos relacionamos muchísimo nuestra valía con nuestro empleo. Entonces, cuando tú despides a alguien, lo haces sentir un fracasado. Son más que su empleo. De verdad, quédense con eso. Son más que su empleo. Que te despidan de un empleo no significa que es el fin del mundo. De hecho, muchas veces puede ser lo mejor que te ha sucedido. O que te rechacen porque te obliga a buscar vías alternativas y a estar buscando, picando piedra en donde nadie más ha estado haciéndolo. Algunos le dicen resiliencia, otros le dicen antifragilidad, otros le llaman con un término más, bueno, seguramente están pensando en el mismo término que yo, pero no lo voy a decir en esta transmisión. El punto es que continúes. O sea, la diferencia entre el fracaso y la derrota es que cuando tú te derrotas a ti mismo cuando ya no quieres hacer nada. Y el fracaso es cuando pierdes y aprendes. Toda persona que es campeona de algo o que es buena en algo, ha perdido. Se los juro. Todo primer lugar, antes de llegar al primer lugar, era segundo, era tercero, tuvo derrotas que lo impulsaron a seguir adelante. Todo emprendedor también, o sea, todo empleado que llega, por ejemplo, a un puesto corporativo, lo mismo. Dejen de casarse con sus empleos, dejen de pensar que fracasar es malo. Esto es algo que la escuela nos enseñó, que fracasar era malo, que teníamos que fracasar. O sea, pero la realidad es que sí, la vida nos hace fracasar, porque no tienes todas las respuestas. Todas las respuestas no están aquí. Aquí no están todas las respuestas. ¿Sabes dónde tampoco están? Tampoco están acá. Y eso que esto tiene una capacidad altísima. No, no vas a encontrar respuestas ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender a fracasar. Tienes que aprender a perder. Tienes que saber que va a haber días malos. Tienes que saber que va a haber días en los que te va a estar llevando el demonio. Tienes que aprender a cortar. ¿Por qué sigues en un empleo tóxico? Un empleo en el que no te valoran. ¿Por qué es lo único? No. Quizá, quizá, si necesitas esa fuente de ingresos te la compro. Pero ¿sabes qué? Mientras estás ahí, comienza a buscar empleo por otros lados. Comienza a construir otras fuentes de ingreso. Haz lo que nadie más hace.
Porque si sigues haciendo lo que todos hacen, vas a terminar en el mismo lugar que los demás. ¿Y sabes dónde está la mayoría de las personas que te estoy diciendo que son los demás? Sin pensión y sin ingresos. ¿Qué quieres hacer? Y ojo aquí, no es culpa de ellos que tengan circunstancias complicadas. Porque no estoy diciendo que los pobres sean pobres porque quieren. Porque luego se la vuelan y cambian mis palabras a eso. Tenemos que admitir las circunstancias en las que estamos, ser pragmáticos y operar bajo ese supuesto. Quizá algunos tenemos circunstancias más afortunadas que otros. Por ejemplo, en mi caso, quizá mi familia me apoya y nunca he tenido hambre, pero pues no soy el hijo de Slim, ¿no? Estaría padre ser el hijo de Slim. Pero aquí a lo que voy es esto. O sea, nos podemos de verdad quedar criticando y quedar diciendo, no, pobrecito de mí, es que el sistema, tenemos que ser responsables de nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar mi situación mañana? Y esto no aplica, y vuelvo al tema de los pobres no son pobres porque quieren, porque aquí vamos a aplicar la pirámide de Maslow. Recordemos que los dos primeros escalones de la pirámide de Maslow nos dicen que deben de ser satisfechas las necesidades de alimento y de seguridad. Si estas dos no están satisfechas, no puedes continuar ascendiendo en la pirámide de Maslow hasta llegar a la autorrealización que está en la cima y por ahí estaría también la libertad financiera. Pero tú que me estás viendo en Facebook, tú que tienes el tiempo para verme en Facebook, que tienes el tiempo para discutir en comentarios de redes sociales, de estar gastándolo en YouTube, etcétera, güey, tú sí puedes generar otras cosas. Tú sí puedes autopublicar un libro. Tú sí puedes comenzar un canal de YouTube. Tú puedes hacer muchísimas cosas. Tienes oportunidades que no porque no las veas dejan de existir. Ahí están. Que tú no las quieras aprovechar, muy tu asunto, muy tu problema, ¿no? Dirán. Pero están ahí. Y entonces me parece ridículo que de verdad la gente se queja desde sus teléfonos diciendo, es que el sistema juega en mi contra. Güey, claro que sí. El sistema está diseñado para que perdamos personas como tú, personas como yo. Y mientras no seamos conscientes de ello, y de hecho esta construcción que hace que nosotros perdamos, es el motivo por el que pensamos que un empleo es seguro, por el que no nos cuestionamos realmente qué existe detrás del acto de ser empleado. O sea, y ojo aquí, o sea, todo va con su debida recompensa. Por ejemplo, un buen estándar que yo tengo para comenzar a pedir un aumento laboral es cuando suben mis responsabilidades operativas. O sea, no tanto por cuánta carga de trabajo estoy teniendo, sino por cuando ya tengo mayores responsabilidades, ahí tiene que haber un aumento. Nuevamente volvemos al tema. Si tú no aprendes a valorarte y a darte tu valor, nadie más lo va a hacer por ti. Minato Morales nos deja algunas frases, las voy a leer. Nos dice, no tengas miedo a renunciar a lo bueno para ir por lo extraordinario. Me gusta esa frase, pero te la cambio por la siguiente. Las cosas buenas ocurren a las personas que saben esperarlas. Las mejores son de aquellos que van por ellas. De verdad, una simetría positiva, que es uno de los conceptos clave en los cuales yo he basado mi filosofía de vida, de inversión, de negocios, etcétera, no se da, tú la construyes. De hecho, en un ratito, en unas horas, les voy a enseñar cómo funcionan las simetrías positivas para el caso del proyecto de Facebook y el canal de YouTube, por ejemplo. Y se van a dar un bruce. Pero son cosas que tú construyes de forma inteligente, de manera estratégica. Traen muchísimo esfuerzo intelectual detrás de mucha experiencia y, cómo no, muchos fracasos. Ustedes no lo saben porque nunca se los he dicho, pero antes de crear Godín Financiero, yo ya había creado otras 3 páginas de Facebook que fueron proyectos que dejé de lado. O sea, tenemos que entender que tenemos que fracasar para aprender a hacer las cosas bien. Y esto no necesariamente es personal. Uno de los motivos por los que yo leo muchísimo los libros, que me encantan, es porque un libro te enseña de los errores ajenos. Y entonces, por ejemplo, este libro que me compré, que se llama The YouTube Formula, me ha ayudado muchísimo a disparar el canal. Y este libro habla de los errores de otra persona que lleva en YouTube desde el 2006. Yo empecé en julio del año pasado. Pero gracias a la experiencia de este señor que se llama Daryl Lips,
Pues, ¿qué les digo? Todo lo que se ha mejorado. También nos dicen, ningún mar en calma hizo experto a un marinero, no se rindan tan fácil. Efectivamente, creo que tenemos que aprender a ser persistentes, disciplinados, pacientes y, cómo no, tener tenacidad. Ahora, vamos con las alternativas. Ya te dije por qué el empleo es frágil. O sea, ya te expliqué por qué el empleo es frágil, ¿no? El día de mañana te pueden despedir, te tardas años en resolver tu situación jurídicamente hablando, te van a pagar solamente un año de salarios caídos. También es libre, o sea, aunque te den una compensación, la realidad es que al final del día te están cortando un flujo de efectivo, ¿ok? Vamos ahorita con las alternativas que puedes cubrir siendo empleado. Porque, ojo, no está mal ser empleado. Por favor, no se queden con esa idea. Está muy chido ser empleado si es algo que te satisface, si es algo que te llena. Si te gusta tu empleo, enhorabuena. Pero sé consciente de los riesgos y aprende a gestionarlos. Porque tienes que ser consciente de que estás en una posición arriesgada. Aunque no la veas. Aunque la probabilidad sea mínima, el impacto es altísimo. Y esto es algo que tienes que entender. Así que vamos a ver cuáles son las alternativas que yo como empleado, como empleada, puedo tomar para estas cuestiones. Es muy sencillo. Me preguntan ahí, Jegues, ¿cómo calculo mi liquidación? Mira, en algún momento tendremos un live con Linet que nos ayudará con este tema, ¿vale? El día de hoy nada más estamos hablando de la fragilidad del empleo. No es tema de la plática, pero te prometo que lo vamos a atender algún día, ¿vale? Em, ¿cómo puedo yo subsanar esta fragilidad inherente al empleo? Primero, reconociéndola. Si tú no reconoces que estar en un empleo, por muy bueno que se vea, ojo, o sea, así seas el jefe corporativo, como seas el último escalón de la pirámide del esquema corporativo, tienes que entenderlo. O sea, estás en una posición de fragilidad. Una vez que lo entiendes, ya empiezas a tomar acción. Paso uno, reconocer. Paso 2, fondo de emergencias. Por el amor del cielo, gente. Tanto como inversionista como empleado, debes de tener siempre un fondo de emergencias. Nunca sabes cómo te va a pegar la vida. Y créanme que la vida no les va a avisar, oye, oye, hola, ¿cómo estás? En 4 mesecitos llego, ¿no? No, güey, va a llegar, ¡pum! Y te va a meter un buen golpe. Y aquí está la ley de Murphy. A ver, niéguenmelo en los comentarios que cuando algo malo pasa, de pronto parece que el universo conspira en tu contra, parafraseando mal a Coelho, y todo se empieza a acumular en tu contra. O sea, perdiste el empleo, te corta la ex, se cae la bolsa, te meten en un fraude, no lo sé. O sea, todo. Te lastimas el dedo pequeño del pie con la esquina del mueble. Todo sucede de manera concentrada. Entonces, siempre es bueno tener un fondo de emergencias. Y aquí les va por qué. O sea, una razón sencillísima para tener un fondo de emergencias como empleado es que te va a dar tranquilidad. Te va a dar tranquilidad operativa. Eh, No es lo mismo cuando te despiden y estás buscando un empleo para suplantar el que tenías, porque entonces alguien te puede decir, ¿sabes qué? Te pago 6,000 pesos. Y tú, oye, pero yo ganaba 8, te pago 6,000, tómalo, déjalo. Porque saben que estás desesperado. Y también cualquier proceso laboral que realmente tenga cierto sentido suele tomar algo de tiempo. Suele haber un poco más que la primera entrevista. Está el envío de la currícula, una entrevista, una segunda entrevista y ya te avisan, ¿no? Conforme vas pasando los filtros. Estos procesos obviamente toman tiempo porque se gestionan a través del área de recursos humanos que maneja cada una de las empresas. Entonces, tengan su fondo de emergencias, de verdad les va a ayudar muchísimo. No gasten dinero que no tienen. O sea, es una tontería pensar que como ya viene la quincena, me puedo adelantar y estar gastándola 10 días antes. Tú no sabes lo que va a pasar en 10 días. No lo sabes de verdad. Gasta el dinero, o sea, cuando lo tengas físicamente hablando. Y aquí me refiero a físicamente real, ¿eh? O sea, lo primero que haces cuando llega tu dinero es ahorrar la parte que te toca, invertir, para que no pierda su valor con el paso del tiempo, esto ya lo conocen. Y después, si quieres,
pagas deudas y ya después gastas. Pero me parece un sinsentido que ya tienes deudas y empiezas a gastar y luego no te pagas a ti mismo, pero sí le quieres pagar al banco antes que a ti. Y luego te preguntas por qué te va mal financieramente hablando cuando tú eres la primer persona que se demerita en términos financieros. Hasta que tú no aprendas que pagarte a ti es una prioridad y no importa cómo salga, lo hagas, vas a continuar en una espiral, en un círculo vicioso, una espiral descendente, ¿ok? Segunda recomendación para que puedas paliar la fragilidad del empleado. Acuérdense por favor de compartirlo para que más personas tengan este conocimiento y bueno, pues no estén sufriéndolo, ¿no? O sea, de verdad, creo que esto es una información que a muchos de nosotros nos hubiera gustado recibir cuando éramos jóvenes. A mí me hubiera gustado saberlo antes de mi primer empleo, la verdad. Pero bueno, segundo, genera otras fuentes de ingresos. No tienen que ser fuentes de ingreso que sean iguales a tu salario actual. No tiene que ser así. Basta con que sean fuentes chiquitas. O sea, de verdad no sé por qué la gente piensa que si no le está generando lo mismo que su sueldo, es ingreso mal habido o que ningunean los centavos, ¿no? Esto lo he visto muchísimo dentro de los videos o de algunas recomendaciones que hacemos que me dicen, ay, te ahorraste 2 pesos, ¿no? Ah, por ejemplo, ahorita que vienen las devoluciones del saldo a favor, ¿no? Del SAT. Ayer me mandó mensaje un amigo después de ver el simulador de la declaración que subimos en YouTube y me dijo, oye, pues fíjate que tuve 700 pesos. Y yo le dije, felicidades, o sea, eso, caray. Puede ser que no sea mucho, pero al final es dinero que nadie te va a regalar. O sea, de verdad, si tú quieres menospreciar un peso porque no te gusta la idea de tener un peso más en tu patrimonio, dámelo a mí. Yo sí lo quiero. Es más, yo lo ocupo, porque todavía no he llegado a la libertad financiera. E inclusive cuando llegue a la libertad financiera, seré consciente de que la administración de mi dinero fue clave para ello. O sea, si tú piensas que no necesitas un peso, pero no estás en la posición financiera en la que te gustaría, hasta los centavos te sirven. Los centavos hacen pesos, los pesos hacen cientos de pesos, los cientos de pesos hacen miles y los miles hacen millones. Sencillísimo. Entonces, si tú estás despreciando un centavo, estás despreciando potenciales millones. Porque así sucede con los gastos hormiga. Desprecias porque es chiquito el gasto de 10 pesitos y resulta que como lo hacías diario son 3,650 pesos, ¿no? 36,500 en un espacio de 10 años. Más de 100,000 en un espacio de 3. Digo, de 30, perdón. Ojo con eso. No desprecien el dinero. De verdad, si quieres ser abundante, si quieres tener oportunidades financieras, necesitas aprender a llevarte bien con el dinero. Y despreciarlo es una de las peores formas que tienes para atraer dinero dentro de tu vida. Eso ya lo abordaré en algún otro video, pero sí tiene que ver mucho la manera en la que tú percibes el dinero, en la que percibes lo que es riqueza para ti, por ejemplo, qué es una necesidad y qué es un gusto, me dice muchísimo más de ti de lo que piensas. Porque hay gente para la que es necesario tomarse su Starbucks cada día, ¿no? Y hay gente para la que es necesario invertir en estos de acá. Voy a sacar un video en el canal de YouTube posteriormente en el que les voy a decir cuánto he invertido en mi formación financiera en lo que va del 2021. O sea, ahí espérenlo próximamente, el próximo martes. Otra forma que tienes aquí para subsanar la fragilidad del empleo es construyendo también fuentes de ingresos pasivos. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? A ver, si yo les doy una consulta, por ejemplo, eh, pues en ese supuesto necesito estar presencialmente yo para que se genere el intercambio de valores, ¿no? Un ingreso pasivo es un ingreso a través del cual yo no tengo que estar presencialmente para que el ingreso se materialice. Un ejemplo muy bonito que a mí me gusta y que les puse ayer como a las 3 de la madrugada es el canal de YouTube. Este es mi pasivo todavía porque aún no es sostenible. Por el tamaño del canal y por el flujo de vistas que recibe, obviamente no es sostenible. Pero cuando el canal llegase, por ejemplo, a cierto número o a cierto volumen, posiblemente debido a los videos y a las vistas recurrentes, pues se convierte en algo sostenible y en un ingreso pasivo de verdad, porque yo no tengo que estar a las 3 de la mañana explicando este video, por ejemplo, pero hay personas que lo llegan a ver.
y eso me genera fracciones de centavo de dólar. Otro ejemplo de ingreso pasivo son los rendimientos que tú percibes a través del esquema de renta fija. Me refiero a CETES, me refiero a SOFIPOS, pagarés bancarios, porque tú puedes estar dormido, puedes estar en cualquier lado y ese dinero ya te va a generar una cantidad que se encuentra pactada previamente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado al momento de distinguir entre los ingresos activos y los ingresos pasivos, porque la construcción de estos últimos generalmente es lo que va a crear la base para tu libertad financiera. Y finalmente, para subsanar este tema de la fragilidad del empleo, es necesario que entendamos, o sea, de verdad entendamos y capacitemos muchísimo acerca de qué es el empleo para nosotros. No te estoy diciendo que emprendas, no te estoy diciendo que pongas un negocio. La distinción es que el emprendimiento es básicamente autoempleo y el negocio es un sistema que tú solamente vas a operar. Técnicamente sería como una especie de ingreso semipasivo. No te estoy diciendo que te conviertas en el mejor inversionista del mundo si eso es algo que no te late, pero te estoy diciendo que te vuelvas consciente de los riesgos que trae el empleo. De verdad, cuestiónate por qué motivo pensaste que el empleo era algo seguro. ¿Qué es lo que puedes hacer para cambiar tu situación, para mejorarla? Ya tienes tu fondo de emergencias, ya tienes otras fuentes de ingreso, ¿cuáles puedes generar? En el canal de YouTube tenemos un video de 7 fuentes de ingresos pasivos que pues pueden buscar y ahí están, o sea, y todas están a su alcance. De verdad, creo que la última fuente, bueno, la última forma que tenemos para prevenir este tema de la fragilidad del empleo es la capacitación constante. Si tú no te capacitas constantemente, si tú no creces intelectualmente de manera regular, te vas a meter en un problemota grueso, ¿no? Eh, no basta con este aspecto. Y al final, de hecho sí, o sea, la fórmula que me comparte Minato Morales es la base de la libertad financiera, ¿no? Gana más o gasta menos. O las dos. Yo aplico las dos, la verdad. Se los contaré el día de mañana que cumplo años. Vamos a hacer un recuento de todo lo que crecí en este año, del 25 de marzo del 2020 al 25 de marzo del 2021. Pero les tengo conclusiones bien interesantes. Y sí, ganas más o gastas menos. Sencillísimo. Y a veces gastar menos implica pensar en el largo plazo. Porque, o sea, mucha gente es como de que no, ¿por qué voy a gastar menos? Y yo no sé si el día de mañana me muero. Y yo así como, ay, Dios santísimo, ¿no? O sea, la esperanza de vida promedio del mexicano es de 75 años. Muy probablemente te va a tocar a ti también llegar hasta esa edad. La pregunta es en qué condiciones vas a llegar y si de verdad vas a vivir de tus recuerdos, ¿no? De tus memorias y de que nunca, de que siempre dijiste, no, el ahora es hoy, vive hoy, carpe diem, bla, 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 bla. O sea, cuidado con ese tipo de pensamientos a corto plazo porque solo te van a generar daño a ti mismo, a ti misma. Em, y creo, al final, por ejemplo, a mí me sirve de mucho consuelo y ya les haré un video de YouTube también de eso que tengo planeado saber que si el día de mañana yo fallezco, todo el dinero, todo el capital que tengo hasta el día de hoy acumulado, se queda con la gente que quiero. O sea, para mí eso es algo que me deja muy seguro, me deja muy tranquilo, porque al final del día yo tengo beneficiarios designados, tengo un testamento y tengo la certeza jurídica y operativa de que se va a respetar la voluntad que estoy dejando. Ojo aquí, tip financiero, hagan su testamento, por favor. No se trata de si tienes dependientes económicos o no. Se trata también, por ejemplo, de que consideres, pues, cuánto dinero estarías dejando. Si ya es una cantidad considerable, digamos, más de 250, 200,000 pesos, pues yo sí te diría que hicieras un testamento. Porque la gente luego se pelea y tu familia termina dividida por cuestiones que seguramente tú no quisiste nunca que sucedieran, ¿no? Ese es un clásico. Cuando metes dinero a las relaciones humanas, como la gente nunca ha pensado en administrar dinero ni grandes cantidades, suele suceder que sale lo peor, el dinero se convierte en el amo, tú te conviertes en el esclavo del dinero y pierdes. Y pierdes cosas que valen más que el dinero, como la relación familiar, como muchísimo tiempo, ¿no? Mucho cuidado con este aspecto. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado esta plática. Déjenme en comentarios si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, si quieren algún saludo.
Eh, de verdad, me ayudan mucho compartiéndola, etiquetando a la gente que ustedes conocen que está ahorita en un empleo, para que también ellos sean conscientes de que requieren comenzar a pensar el empleo en un término diferente, de que se nos mintió. O sea, se nos mintió realmente. El empleo no es tan seguro como nos han estado diciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Siempre hay que saber y hay que ser conscientes. De verdad, no estoy buscando desmotivarlos, no estoy buscando tampoco que se pongan a emprender. Si es lo que les late, emprendan adelante, pero también tomen sus riesgos, hagan un estudio de mercado, eso es importantísimo. No, no se trata de que, ay, tuve una idea loca, voy a emprender, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que el mundo te dice, güey, tu idea no es que fuera, no es que seas un genio porque nadie más la pensó, es que otras personas que lo pensaron se dieron cuenta de que no servía para nada. O sea, también hay que hacer estudios de mercado por ese aspecto. Hay que saber lo que tienes para aportar y si no tienes ahorita para aportar, porque esto es algo que sucede mucho en el ramo de las finanzas, ¿no? Que gente poco preparada, que quizá apenas terminó de leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, pone también su página de Facebook y dice, soy un consultor financiero, ¿no? Y al final terminan dando malos consejos. Y creo que cuando ya llegas a cierto rasgo, a cierto rango de alcance, tienes una responsabilidad respecto del contenido que compartes, porque lo que tú estás diciendo puede impactar positiva o negativamente en las vidas de muchísimas personas, ¿no? O sea, no se vale que tengas un proyecto financiero con miras a viralizarlo y entonces empieza a decirle a todo el mundo, invertir en Bitcoin es seguro, ¿no? O el riesgo de las SOFIPOS y los bancos es lo mismo porque las dos están aseguradas. Mucho ojo con eso. O sea, de verdad, tienes que entender qué es lo que estás buscando, ¿no? Si estás buscando hacerte viral, pues en dónde está tu ética detrás del contenido que produces. Y si estás buscando aportar, pues entonces sí, aviéntate la chamba de leer, de investigar, de checar muchísimas cuestiones, las fuentes, etcétera, de preparar tu contenido, de planificarlo, y tarde o temprano tendrás los resultados. Porque tampoco se vale, o sea, dentro del ámbito de la paciencia, tampoco se vale spamear los grupos para crecer de forma artificial. Al final del día, y ustedes lo saben, algo que yo valoro muchísimo de este proyecto que es Godín Financiero es la comunidad que tenemos. Es que somos cercanos a nuestra comunidad a un punto que no he visto que otros proyectos lo manejen. Entonces, de verdad, creo que aquí vale muchísimo la pena hacer el énfasis en el hecho de que si tú no estás dispuesto a entregar cantidad, no inundes con calidad estas cuestiones, ¿ok? A ver, nos dice Gustavo Ruiz, saludos. Justo por estos videos estoy comenzando con inversión en renta fija. Buenísimo, amigo. Y es el primer punto. O sea, creo que se vale comenzar en renta fija. Mi primera inversión, por ejemplo, fue en Banco Azteca. Cuando Banco Azteca pagaba todavía buenos intereses. No me acuerdo cuánto pagaba, pero o sea, sí pagaba buenos intereses decentes. Y de hecho, o sea, mi primera inversión tal cual fue en mi educación financiera. No les miento, antes de meter ese dinero a Banco Azteca, yo ya había leído 4 o 5 libros de finanzas personales. Y creo que esto es básico. O sea, son cosas que tenemos que hablar porque si no, de verdad, la gente va a seguir pensando que el empleo es seguro. Y 5 años, 10 años después se van a topar con esto. Ahorita los maestros de la UNAM, por ejemplo, me decían, es que ellos no están reclamando sus derechos. Güey, ¿cómo los vas a reclamar? Si el día de mañana tú vas, metes una demanda, te despiden y todavía te deben los sueldos acumulados de 9 meses. ¿Cómo los vas a reclamar? Nuevamente vuelvo a la parte del pragmatismo ingenuo, empirismo ingenuo, perdón, o sea, eh, seamos pragmáticos. Están en una situación bien frágil y creo que el hecho de que ahorita esté sonado este tema nos ayuda mucho a nosotros a retomar este punto desde una vertiente financiera y generar conciencia a nivel colectivo de que el empleo no es tan seguro, no es lo que nos contaron, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con eso. Ale Mata dice, gracias Miguel por tus valiosas aportaciones. Al contrario, es un gusto estar aquí para ustedes. Y acuérdense nuevamente de compartir, suscribirse al canal de YouTube. Por favor, me ayudan muchísimo de esta forma. Y amigos, los veo mañana. Espera el día de mañana un video en el que les voy a compartir 10 consejos que me hubiera muchísimo gustado saber
hacia mis 15 años, mis 14, de verdad, son los 10 consejos que estuve pensando muchísimo, que me han ayudado más a salir adelante dentro de todo lo que llevo y este proyecto que ustedes conocen, la forma en la que me desenvuelvo, etcétera, etcétera. Espero que les aporte muchísimo. Se estrena mañana con motivo del cumpleaños y la rifa se va a mover. En el video va a haber más información de este tema. Cuídense mucho. Hasta la próxima.